amigos de un día de estos? Nuevamente aquí, Kike, Boris y Homa. Y su servidor, su fiel servidor. Eso. ¿Cómo andamos el día de hoy? Bien, bien, bien. Muy contentos, alegres, ahí con un buen A la clima. gran, Ya. qué positivo, puchica, Pues se sí, siente la vibra. se siente esa corriente. Todo feliz, como que estás esperando a que te hiciera esa pregunta. Esa pregunta de Me sentar. pasé estas 2 semanas en las que no hemos grabado pensando en la respuesta. ¿Cómo le puedo responder bien al Y Kike? la respuesta fue bien. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de los tests de Nolan. Creo que nunca hemos dicho que de ahí sacamos los No. temas, algunos temas, pero Lo bueno, cortamos en la edición, lo cortamos en la edición cuando lo dijiste. el día de hoy toca hablar de un tema también polémico, como lo es todo lo que hablamos aquí. ¿Cómo se llama? No es nada nuevo. Vamos a hablar de el ejército, de si este debería existir y si existe debe ser obligatorio el servicio, debe ser voluntario o pues es mejor un país sin ejército, como tal, como lo que representa. Yo creo que una de las cuestiones principales al abordar el tema es saber o por lo menos entender cuál es ¿cómo se dice? El contexto y la importancia que las milicias han tenido en los distintos países, porque creo que los grupos militares desde una historia muy, muy, muy remota han existido, han estado y han sido símbolo de autoridad, de poderío, no sé, de fuerza de los países más desarrollados. Entonces, eh, bueno, es importante tener este reflejo en nuestras sociedades. No sé cómo lo vean ustedes. O sea, en primer lugar, ¿para qué se crea el ejército? Que se podría A ver, entender que según para yo, defender. o sea, viene desde los principios de la humanidad, Claro, sí, de ¿no? De hecho, que, ajá, en las antiguas civilizaciones, pues tenían ejércitos para defender las ciudades. Y para Pienso yo que de atacar, ahí para viene, ¿no? ganar territorio. Ajá. Eso exacto. siempre se ha visto así, cabal, como decís vos, o sea, los países más desarrollados son los que mejor ejército han tenido. Y bueno, ahí viene también la pregunta de si el ejército los hizo ser así desarrollados o el ser desarrollados los hizo tener un buen ejército. Porque los dos van de la mano. O sea, las potencias mundiales hoy como ejercen su poder es también por medio del ejército. O sea, ahorita podemos ver el claro ejemplo de lo que está pasando en el mundo, ¿va? Pero, Y pero realmente será que el ejército per se, es decir, ese grupo de personas que integran al brazo ejecutivo de los países, es lo que los hace poderosos hoy en día? Porque yo creo que aquí estás planteando otro tema. Hoy en día, creo yo así lo percibo, no necesariamente una cantidad muy grande de elementos en un grupo militar son reflejo de un ejército muy, muy poderoso. Yo creo que hoy en día hay muchos otros factores que definen el poder militar. Entre ellos está el poder armamentístico, que son dos cosas distintas. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que los países que tienen un mayor poder armamentístico son los países que demuestran esa autoridad o que demuestran esa capacidad militar que no necesariamente está proporcionalmente reflejado en el número de integrantes de su milicia. Cuanto más armas inteligentes, cuanto más, ¿cómo se llama? Más estructuras inteligentes de defensa tienen los países, creo que ahí es donde muestran más su poderío, no necesariamente en el número de personas que están sí, integrando pero los hay que, ejércitos. pero sí, pero también se tiene que entender al ejército como no solo los que van a la guerra y a agarrarse, va, sino que Claro, hay todo un cabal, o sea, hay gente que elabora estas armas, que las distribuye, todos esos forman parte de este ejército y ahí entra la cuestión de si este servicio, porque al final le siguen diciendo así, es servicio, aunque se ha demostrado claramente que es el trabajo mejor pagado del mundo y el que más genera y el que más dinero genera para el gobierno, se podría decir. Entonces, ¿este debe ser obligatorio para los ciudadanos o debe ser voluntario o no? O ustedes piensan, o sea, eso es casi utópico, ¿va? El pensar, no vamos a tener ejército porque pues no porque queremos la paz, pero
el que tu vecino tenga un ejército te hace a ti obligatoriamente tener un ejército por decir, si este se pasa de cabrón, me va a venir a Pero atacar. ni tanto, porque date cuenta o des en cuenta que Ucrania y pues se están Costa Rica, valiendo. Costa Rica es un país que no tiene ejército. Y Costa Rica está, digamos, linda hacia el sur con Panamá. Panamá tiene un buen ejército. Y hacia el norte con Nicaragua, que también Nicaragua tiene un ejército y tiene una estructura política. Pero hablamos de que al menos todos los países, no me atrevo a decir latinoamericanos, pero centroamericanos tenemos una historia con el ejército en el que no nos identificamos con ellos. Por ejemplo, Ah, los Estados Unidos o todos esos, tú mira, hay un sentimiento hasta nacionalista con parte del ejército y esto hace que su trabajo o que su servicio sea voluntario cuando en realidad se ha ido formando para que estos digan, es casi mi obligación trabajo. servir a mi país. Pero nosotros, los centroamericanos, te digo que Sudamérica es otro peo, pero los centroamericanos no tenemos ese apego con el ejército o con el país en sí de decir, tenemos que defender nuestro territorio. Y en lo que vos decís, yo creo que por ahí se tiene que ir buscando la respuesta entonces a la pregunta que planteábamos al inicio. ¿Es necesario que un Como que país llevamos un montón. que tenga un, que el país tenga un ejército? Yo creo que la respuesta es, depende de qué país estemos hablando. Porque de hecho, según la utilidad que el ejército vaya a tener, es justamente la necesidad, digamos, que los países van a desarrollar en tener un ejército. Guatemala, digamos, hablando en el particular caso, y creo que no es muy diferente al resto de países centroamericanos que lo tienen, establece claramente que la existencia del ejército es para defender la soberanía del Estado. Justo lo que vos decías hace un rato. O sea, que no venga alguien que se intente pasar de listo y venga a invadir o venga a... O incluso hay Claro, veces los que lo utilizan para defender la soberanía del Estado dentro del propio Estado, porque vemos claro, acciones claro. militares en donde no está atacando a alguien de afuera, sino son los mismos desde adentro, y ahí es donde ya, bueno, eso es otro pedo, en donde se tergiversa la soberanía y donde se dice, estamos defendiendo al Estado, pero en realidad solo se está imponiendo, ¿cómo se Que- llama? La Es que fuerza. recordemos que incluso hoy en día es muy relativo hablar de las fronteras. A lo mejor hace 30 años se hablaban de fronteras como límites territoriales de un país únicamente, pero hoy hemos descubierto que hay muchísimas más fronteras. Hay fronteras comerciales, hay fronteras Mentales. criminales, hay fronteras, por ejemplo, del narcotráfico. El negocio del narcotráfico es un tema Ah, que trasciende fronteras y que va desde las fronteras propiamente del territorio como de las fronteras económicas, de las fronteras, bueno, de muchas formas. Entonces es ahí en donde el ejército considero que entra a actuar. Eh, pero vuelvo y digo, yo creo que según qué país es la necesidad del ejército que se va a tener o no. Yo creo que no hay una respuesta, no sé cómo lo vean ustedes, pero no hay una respuesta, no es una cuestión de blanco-negro. Creo que es hay una que, escala de ajá, grises acá. es que creo que la respuesta fácil es de que es innecesario tener un ejército si no hubiera un ejército en ningún lugar, porque, o sea, Sí, porque, si hubiera paz eh, en todo el mundo. ajá, es lo que hablábamos del otro día de la OTAN y todo el pedo, o sea, ¿cómo vas a tener tú una organización para defenderte del enemigo cuando no existe el enemigo? O sea, entonces podría Claro. pasar lo mismo con los ejércitos, o sea, de decir, ¿para qué pues, están invirtiendo miles de millones en ellos? O sea, te digo que, o sea, cabal dicen que generan millones, que es el negocio mejor pagado, o sea, no para los que prestan el servicio, ¿va? Sino para todos los top, dijera. Ajá. Entonces, es ilógico, pero es necesario hasta cierto punto porque somos nosotros los que no podemos Vivir sin vivir ellos. sin ellos. Ajá. Exacto, lo que sucede es que, como vos decís, sería una utopía decir, bueno, yo voy a prescindir del ejército cuando estás viendo que alrededor del mundo la capacidad armamentística se está desarrollando, pero brutal, o sea, hoy por hoy hay aviones, hay cohetes, hay misiles, hay, bueno, de todo esto que cada vez se va desarrollando de mejor forma.
de Y una es forma. ilógico, porque ¿por qué construir cosas que nos autodestruyen? O sea, no, yo no le encuentro lógica. Es interesante, vos. Es como un tema, desde el origen del ser humano, creo que ha estado en la esencia del ser humano la necesidad y la búsqueda constante de querer conquistar, de querer tener una mejor posición de frente a otros. No sé, es un tema muy complejo, muy profundo, que definitivamente el mundo, según el lugar en donde estés, lo ve de formas diferentes, ¿verdad? Nosotros creo que mucho de lo que opinamos o de lo que pensamos en Centroamérica está íntimamente relacionado justo con lo que decías, Quique, en relación a la historia que estos países han tenido con el ejército, ¿no? O por lo menos con las historias que nos han contado. Ujú. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, obviamente vamos a tener un rechazo general o generalizado acerca de esto, cuando con el pasar del tiempo también las cosas se van descubriendo y te vas dando cuenta que no todo lo que se cuenta es tan así como lo cuentan, ¿verdad? Sí. Entonces, Pero eso es lo que te digo, o sea, por ejemplo, no tenemos ese, o sea, uno ve a un militar y todo, y o uno, hay en la Guardia de Honor, va, que hay un paso de cebra y uno ni les da vía, ¿me entendés? Y cómo se llama, sí, versus otros países en que ves a un marín, por ejemplo, y ¡wow! O sea, hasta, tienen, hasta himno tienen te su pones a cantar. carro, tienen su carro lleno de veterano y todo el pedo, les dan Claro. descuentos, ¿cómo se llama? O sea, uno les dice gracias por su servicio y todo el pedo, ¿me entendés? O sea, y ese es el otro punto, lo que te digo, o sea, ese es el Estado, en este caso Estados Unidos, se ha encargado de que se vea al ejército así, entonces crea ese sentimiento no de obligación, pero de nacionalismo en el que No, es que se saben que están aspira a ello. para protegerlos. O sea, Protegerlos, ajá. por Las, ejemplo, todas aquí las en pres- Guate no se puede hacer eso por toda la historia que hubo con el ejército. O sea, creo que por Pero eso es que el ejército también la cagó en Estados Unidos, por eso está la segunda enmienda de que todas las personas pueden tener su arma para que en caso que el ejército la cague se puedan defender. Pero es eso, entonces es eso en lo que uno se pregunta de si te están, no te están obligando, pero te están diciendo, mira, si venís acá, te damos tus préstamos para que luego, después de no sé cuántos años de servicio, puedas estudiar en la universidad, que te damos tus descuentos en McDonald's, ¿cómo se llama? O sea, te están induciendo a ello. Claro. Entonces, no sé si eso sea también apropiado hasta cierto punto, porque Lo hasta que qué pasa es punto que, es tu propia decisión o claro, es pero porque no quiero servir, pero como me como hay van a dar mis... beneficios. Ajá. Bueno, pero es que vamos a eso, entonces, según en qué país, según en qué región del mundo lo estés viendo, la respuesta va a poder ser si es necesario, si es útil, si debiese de ser una obligación el servicio militar o debiese de ser una situación vocacional, ¿verdad? Que yo creo que por ahí iría el asunto. Yo creo que a nivel general, los ejércitos demuestran en gran medida la cultura de cada país. Los ejércitos demuestran en gran medida, digamos, el poderío de cada país. Y los humanos somos eso, ¿verdad? Somos ese conjunto de situaciones en las que vivimos compitiendo todo el tiempo. Somos competitivos, estamos con el ánimo de querer conquistar todo el tiempo. Entonces, así como que no sé, yo soy de la opinión que pues irán a existir distintas clases de ejército en cada país, pero pues de cierta manera es necesario porque el mundo así lo está planteando, o sea, el mundo así lo está empujando a hacer, ¿no? Y eso es lo que ha causado la polarización que existe hoy, que ya es inevitable, ya es como que uno tras otro, y como decimos, o sea, si todos paran al mismo tiempo, dirían, es que sí es pendejo el querer defendernos de todos y que nadie nos ataque. Entonces, no sé. Pero es algo que no va a pasar. O sea, Ah, pensar en gracias. que el mundo entero un día vaya a decir, alto, ya no más poderío armamentístico, ya no más ejército, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Creo, por lo menos no a mediano plazo. Ah, no. Como se ve, el mundo se está desarrollando en ese sentido
y pues estás o te volvés una nación muy vulnerable. Evidentemente, hay naciones, por ejemplo, Costa Rica, yo nunca me he detenido a pensar en cómo funciona este país sin la presencia militar, pero que han funcionado bien. Eso demuestra pues que la existencia del ejército no es imprescindible. Ah, sí. De hecho, o sea, Guatemala tiene un buen ejército, es decir, hay preparación, Escuché que claro, está hace años en el Congo. bueno, yo creo que según el país, según la región, según las posibilidades económicas de cada país y la estructura social de cada país, podrías dar una respuesta a la necesidad o no de la existencia de un ejército. Depende mucho de las culturas de los países y de la historia y la trayectoria que cada país tiene. Pienso, no hay una respuesta, no hay una respuesta a este tema, como muchos otros. Debe de existir o no debe de existir, es relativo al interés social, al interés de cada país. Yo opino eso, cabal, creo que pues por más que se plantee el tema como tal, es imposible revertir la situación en la que estamos ahorita, en la que pues el ejército es esencial en algunos países, o sea, los más desarrollados, y pues es casi, como decís vos, emblemático en otros, y pues eh, no sé, creo que, como te digo, mi único punto es el nacionalismo que se crea alrededor de él, en el que no sé, a veces es un fanatismo total, o sea, todo fanatismo es malo en cualquier ámbito, ya lo hablamos en el tema de la religión también. Entonces, creo que es de tener cuidado en eso y pues, no sé, es un complejo tema, la verdad. Sí, creo que en este sí no hay como decir sí o no, o solo existe y pues toca porque es lo que toca. Sí, yo también pienso lo mismo, de que el mundo ideal pues sería sin ejércitos y todos viviendo en paz, pero viendo las situaciones actual, creo que es inevitable no contar con el ejército. Es cierto, Así bueno, que pues si les gustó, pues denle like, suscríbanse y comenten qué es lo que opinan ustedes. alguna cosita. Pero pues bueno, hasta la próxima. Chau, chau.